Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías, el tasbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: «Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca». La palabra del Señor llegó a Elías diciendo: «Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit, frente al Jordán. Habrás de beber sus aguas y he ordenado a los cuervos que allí te suministren alimento». Fue a establecerse en el torrente de Querit, frente al Jordán, procediendo según la palabra del Señor. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y lo mismo al atardecer, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Como decíamos al principio, hoy comenzamos dos lecturas muy interesantes en la liturgia de la palabra, en este ciclo que estamos ahora viviendo del tiempo ordinario. El primero es el ciclo de Elías. Hemos escuchado en la primera lectura sobre Elías, después de que en esta semana anterior del tiempo ordinario hubiéramos escuchado carta a los tesalonicenses, San Pablo. Bien, cambiamos al Antiguo Testamento y nos encontramos con que vamos a escuchar en estas próximas semanas el ciclo de Elías. Y además comenzamos, como hemos podido escuchar en el relato evangélico, el Sermón de la Montaña.
Mateo relata en los capítulos 5 al 7 el Sermón de la Montaña, y esto es lo que vamos a escuchar en el Evangelio durante las próximas semanas. Y las lecturas de hoy compaginan bastante bien la primera, la de Elías, con el relato del Evangelio, con las bienaventuranzas que hemos escuchado. Elías es llamado por Dios en esta primera lectura, que nos ofrece una gran lección también para el momento que nosotros estamos viviendo. Es llamado por Dios a vivir una vida penosa. Así de sencillo. Dios llama a Elías para que deje la vida de facilidades, la vida cómoda en la que vivía, y comience una vida penosa, una vida de persecución, una vida en la que su palabra no va a ser agradecida, sino al contrario, va a servir como excusa para muchos para perseguirle y atacarle. Elías comienza una vida difícil, deja la comodidad, deja una confesión de fe en Dios cómoda, una confesión de fe que él vivía en su vida, pero que era relativamente cómoda, para vivir en medio de incomodidades. Lejos de añorar la facilidad anterior, y esta es la primera enseñanza que nos deja Elías, lejos de ponerse nostálgico por la facilidad que antes tenía, de ponerse nostálgico por las comodidades con las que antes podía vivir, Elías se confía a la palabra del Señor y afronta dócilmente toda dificultad que se le venga encima. Supera toda contrariedad, no por su genio, no por su dureza a la hora de tratar con los demás, sino precisamente por su confianza en la palabra del Señor. Hasta tal punto él va a adaptarse a la palabra de Dios, hasta tal punto él va a hacerse a la palabra que Dios le ofrece, que pronto será atacado, que pronto será perseguido. Lo escucharemos a partir de la primera lectura de mañana, por Jezabel y por otros que se las darán de piadosos, que es quizás lo más triste, por otros que se las van a dar de decir que hacen verdaderamente lo que Dios manda, y se van a poner a perseguir a Elías en su obediencia a la palabra de Dios. Claro, pero es que esto de lo que Dios manda a veces es tan ambiguo, es en tantos momentos tan complicado saber qué es lo que Dios manda, que uno puede creerse ciertamente que está haciendo lo que Dios manda y estar haciendo justo del revés. Uno puede estar muy convencido de que lo que está es llevando a cabo la voluntad de Dios y en realidad estar haciendo algo que está lejos de la verdadera voluntad de Dios, porque como la voluntad de Dios no la vemos, por así decirlo, sino que tiene que ser interpretada, pues a veces uno se puede encontrar en esa dificultad de creer que está en la absoluta certeza y descubrir que tiene que desandar parte del camino andado para reconocer cómo le habla Dios. Por eso nos viene bien la concreción del Evangelio. Por eso nos viene bien la concreción de las bienaventuranzas que hemos escuchado en el Evangelio. Cuando la palabra del Antiguo Testamento nos pueda resultar a veces un poco difusa, la palabra del Evangelio lo que hace es aclararla, acercarla, concretarla para nuestra vida. Y así es como hacen hoy las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que podemos reconocer como voluntad de Dios? Hoy las palabras del Evangelio son cristalinas, las conocemos de memoria, de tantas veces que las hemos leído y escuchado y tratado también de poner en práctica en nuestra propia vida. Una perspectiva, la que Jesús ofrece a los suyos, que es una perspectiva realmente nueva y diferente, una perspectiva en la que todos son llamados, al escuchar la enseñanza del Maestro, a mirar en lo profundo del corazón y a aprender
a reinterpretar las cosas, porque esta es la cuestión. Este es el elemento que Jesús va a aportar. Los que lloran, siempre ha habido gente que llora. Los que son perseguidos, siempre ha habido gente que es perseguida. Los que tienen hambre y sed de la justicia, siempre ha habido gente con hambre y sed de la justicia. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué ahora de repente estos son bienaventurados? ¿Por qué de repente ahora esas situaciones producen felicidad, producen dicha o alegría? Nosotros vivimos en este momento entre una de las cosas que caracterizan este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, de la epidemia que estamos viviendo en nuestro mundo, una guerra triste de datos. Y la importancia de los datos no está en tener los datos en sí, sino en saber interpretarlos. Esa es la verdadera ciencia, no en disponer de una colección inmensa de datos, sino en saber hacer una verdadera interpretación de los datos. Jesús nos enseña hoy a interpretar, cómo interpretar el llanto, cómo interpretar el hambre, cómo interpretar las circunstancias penosas de la vida. Jesús lo que nos ofrece es una verdadera ciencia, es un maestro que nos ofrece un verdadero lenguaje científico para interpretar los datos con los que nosotros vivimos cada día. Vivimos el llanto, vivimos la tristeza, vivimos la persecución, vivimos el que otros se burlen de nosotros por querer ser limpios de corazón, por querer trabajar por la paz. Bien, la verdadera piedad que nos enseña el Señor no consiste en poner los ojos en blanco y mirar hacia el cielo como si nada. No consiste en nada parecido, sino que consiste en vivir la palabra que el Señor nos ofrece, que es incómoda, y en esa incomodidad aprender a mirarlo todo. Por eso, llorar será una alegría cuando sea llorar con el Señor. Llorar será una alegría cuando sea llorar por el Señor. Dios le va a mostrar a Elías en la primera lectura que está con él no en la comodidad, no en lo suyo, en lo que él se ha construido, sino en la obediencia. El lugar en el que llorar es feliz es la obediencia. El lugar en el que pasar hambre y sed es feliz es la obediencia. El lugar en el que la persecución es una alegría para nosotros es en la obediencia. Como Cristo es obediente al Padre y Elías es obediente al Dios que le habla en el misterio. Aprender el valor de la obediencia, no del ordeno y mando, no del andar todo el día dando lecciones, sino el valor de la obediencia, como Cristo hace, como Elías muestra en la primera lectura, transforma el llanto en alegría, transforma el duro trabajo por la paz de cada día, por la justicia, en una verdadera alegría, porque uno sabe que está siendo obediente. En cuántas ocasiones los que trabajamos día a día en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en la iglesia también, somos perseguidos por otros que nos vienen a dar la lección. Somos llamados a la obediencia, a la obediencia. El mundo mejorará si aprendemos a interpretar los datos desde la obediencia que Cristo nos muestra. Vamos a pedir al Señor que nos conceda el aprender a releer adecuadamente la realidad de nuestra vida. Recordaba yo esta mañana, cuando leía estas lecturas para la oración de la mañana, recordaba Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. En Gaudete et Exsultate el Papa Francisco dedica un capítulo a comentar las bienaventuranzas una a una, y al final son todas una llamada a la obediencia. Que el Señor nos conceda
aprender también a nosotros a mirar científicamente nuestra vida, a aprender a interpretarla de una manera adecuada, desde la obediencia, como el Señor ha sido obediente a la voluntad del Padre.